Bien, muchas gracias, Mari Carmen, por la información y quiero agradecer que está con nosotros ya vía telefónica la doctora Mónica Franco Muñoz. Ella es criminóloga e investigadora del Observatorio de la Gobernanza para la Cooperación y el Desarrollo de esa asociación Gobernanza MX. Doctora Mónica, muchas gracias por tomar la llamada. Muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, pues hoy vamos a platicar de un tema muy interesante, sobre todo de la situación de la mujer en Quintana Roo. El día de mañana se conmemora justamente el Día de la Mujer y muchos lo toman como una celebración, pero no es una celebración, es una conmemoración para recordar justamente que muchas mujeres hoy en Quintana Roo son violentadas y justamente acabamos de escuchar un caso de una joven que había desaparecido hace más de un mes y hoy fue encontrada lamentablemente sin vida. Sí. Pues platíquenos cómo está la situación que tenemos aquí en Quintana Roo, doctora Mónica. Pues mira, generalmente este día se enfoca en hablar sobre la violencia contra la mujer, pero yo también invitaría a tu público a que reflexionáramos sobre otras formas de limitaciones que tienen las mujeres en accesos a derechos. Si bien ya se ha transitado y se ha avanzado muchísimo, no podemos decir que somos la misma sociedad, sobre todo las mujeres. Estamos ahora las que fueron hace 20 o 30 años que no tuvieron la oportunidad de pelear por sus derechos y conquistar los que ahora tenemos. Sí hay situaciones que merecen la pena mencionar, además de los hechos de violencia. Yo pondría sobre la mesa los temas de salud. Para las mujeres siguen siendo muy lamentables, pues muertes prevenibles. Por ejemplo, son más las mujeres que mueren por diabetes mellitus que por feminicidio. En la diabetes mellitus, si lo ves a la luz de la perspectiva de género, pues hay una cantidad de necesidades que las mujeres no pudieron suplir o de prácticas que son propias del género. Por ejemplo, en la alimentación no podemos decir que las mujeres se alimentan de la mejor manera, ni los hombres, por supuesto, pero cada uno en su zona. Las mujeres en el hogar prefieren destinar los mejores alimentos para sus hijos, hijas o su pareja. Igual las mujeres en el hogar pues no salen a caminar, no tienen actividades recreativas o no tienen tiempo porque tienen una doble jornada de trabajo y eso genera estrés. Pero además sumarle si sufre violencia en ese hogar, pues por supuesto que le va a dar diabetes, porque la diabetes tipo 2 tiene que ver con estos hábitos. Yo diría que la diabetes es como el resultado de la desigualdad. Y esa es la principal causa de muerte en Quintana Roo. Aproximadamente 3.300 mujeres mueren al año por la diabetes. Tampoco sin tiempo de hacer ejercicio. ¿Qué les va a salir una mujer a correr si tiene que levantar los niños temprano, salir llevarlos a la escuela, luego irse a trabajar, llegar en la noche otra vez a lavar la ropa, a arreglar la cocina, a preparar la comida del siguiente día? Entonces no tenemos cuándo estas muertes prevenibles podamos reducirlas. También así te podría seguir con otras enfermedades. Una que me parece muy preocupante pues son los tumores malignos. Y en especial que las mujeres todavía en el país se sigan muriendo de una enfermedad de transmisión sexual, que es el virus del papiloma humano. Que se sigan muriendo de cáncer cervicouterino que es generado por este virus. Y de son aproximadamente 80 personas, mujeres que mueren de estas 80, que mueren por tumor maligno, 56 son por cáncer de útero. Sí. Y ahí estamos hablando mucho más de los feminicidios al año. En el año tenemos aproximadamente, el año pasado se cerró el año con cerca de 17 feminicidios. Entonces, todas estas muertes prevenibles, las secundarias a enfermedades venéreas, o sea, enfermedades de transmisión sexual como el virus del papiloma humano, está en el país en general elevadísima, sin una contención, porque ahí tienen que ver los patrones culturales de que entonces no uso preservativo con mi esposa, de que cómo me va a ver preservativo, entonces anda con otro. Vienen todos estos estereotipos culturales que le impiden a las mujeres cuidarse o simplemente pues tienen una situación de pobreza que les impide, o de falta de educación sexual que les impide reconocer que cada cierto periodo tiene que hacerse estos exámenes. Sí, que por supuesto Tampoco hace falta tenemos la cultura con los hombres de que se hagan estos exámenes. Claro, y que hace falta toda una cultura general para todo. Yo creo que eso que menciona es muy cierto, en el sentido donde
no hay esa oportunidad y esa igualdad, sobre todo por la labor que mal que bien se ha estado realizando, pero sí. Quiero invitar a esta charla a mi compañera Mari Carmen Vélez, también compañera de este espacio, porque también tiene preguntas y creo que también es un tema muy válido esto. Adelante, Mari Carmen. Doctora, ¿cómo estás? Hace poquito tuvimos oportunidad de platicar vía telefónica y la verdad es que las cuestiones que comentábamos en relación a los avances, por ejemplo, que se ha tenido al momento de comunicarnos en relación a las mujeres, ¿no? Ciertos mitos, ciertas frases que de repente también denigran mucho al segmento femenino, pero que sin lugar a dudas las marchas, las exigencias, alzar la voz y bueno, algunas cosas que a veces no parecen las más correctas, pues han permitido también cambios significativos en el avance de la comunicación en ciertas terminologías, ¿no? Sin embargo, era muy importante, doctora, lo que me comentabas en ese momento. Sí, el habla es importante, pero es más importante también llevarlo a cabo, ¿no? ¿Cómo estamos en ese sentido? Porque sí me gustaría que el auditorio de Agenda QR pudiera tener esta connotación de información. Sí, nosotras llevamos no más de una década tal vez pidiendo el lenguaje incluyente o el lenguaje no sexista. Poco a poco lo hemos logrado, ya lo vemos o lo escuchamos en los discursos públicos, en los actores políticos actuales. Eso causó en su momento pues confusión, en algunos enojo porque se demoraba. Ay, me toca decir mucho más, niños, niñas, adolescentes. Bueno, mencionar todo eso, pero era una forma, una estrategia, también en el fondo era una estrategia para que se visibilizaran todos esos grupos que estaba normalizado no verlos, estaban invisibilizados. Entonces ese fue como el primer dardo, uno de los primeros dardos que se lanza para lograr esta transformación cultural que estamos teniendo, que falta mucho por hacer, por supuesto. Sí, en un segundo momento, pues ahora ya vienen otros cambios simbólicos, ya no permitimos publicación sexista, ya es muy raro que aparezca en una primera plana de un periódico una mujer desnuda, eso era lo normal, si la habían matado pues todavía más, o si se había suicidado. Entonces todo el cambio en materia de simbología también hemos influido. Incluso hubo en su momento una discusión porque se pretendían quitar los reinados, y bueno, todo eso tiene que ver con la expresión simbólica de una cultura desigual, pero de allí también fuimos transitando hacia lo estructural, hacia los cambios estructurales, hacia poder tener paridad en los espacios públicos, paridad en los procesos electorales. Hoy no tendríamos candidatas presidentas a la República si no hubiésemos llevado todo este caminito y casi lamentablemente fuera exigido por ley. ¿Qué tal que esto fuera una condición normal donde dice, bueno, ya nos tocó a nosotros, ahora les toca a ellas, bueno, ya le tocaron a las personas con discapacidad, ahora le tocan a las personas afrodescendientes, no sé, tener esto que fuera normalizado, pero resulta lamentable que lo tengamos que tener escrito en un papel y lo que tengamos que respetar, si no la sociedad no lo hace. Entonces, desde esa perspectiva, de esas transformaciones de papel, también hemos pasado a las transformaciones en los hechos, en el facto. Claro, y aquí, doctora, perdón que la interrumpa, también un punto importante, y lo vemos aquí en Quintana Roo, en el tema de los derechos, en la zona maya, en estas zonas que tenemos marginadas, a veces es complicado también que ellas tengan el acceso a todo ello y este reconocimiento, porque pues muchas de estas luchas se han dado también en las zonas conurbanas, pero no ha llegado toda la información a mujeres que, además de que son violentadas, siguen sin acceso a este tipo de derechos. Sí, y cuando lees las encuestas, causa una sorpresa porque leer el dato tiene su ciencia. O sea, no puedes ir a la deriva a decir, hay 17 feminicidios y esa es la realidad o ese es el punto. Claro. Hay que ver todo el fondo, pero cuando dices, es que hay personas que refieren no haber padecido violencia, no sabes cuántas mujeres en las encuestas que pasa INEGI, las hace esta encuesta, la ENDIRE, que se llama la encuesta de los hogares, muchas se les pregunta, ¿usted ha sufrido violencia? Y le preguntan a una mujer que vive en condiciones a lo mejor normalizadas de violencia, históricamente aceptadas,
y está en una zona, en una comunidad rural, en una comunidad indígena, y resultó que Chiapas fue de las entidades que menos manifestó haber sufrido violencia. Ujú. Eso nos llamó la atención, que así estaban en los indicadores del INEGI. Igual Oaxaca aparecía de los estados más pobres, los estados de mayor presencia de comunidad indígena, donde pues las mujeres están todavía atravesando estos patriarcados tan radicales. Nos llamaba la atención que eso podría ser un sesgo dentro de las encuestas. Cuando le preguntabas a una mujer que todavía no reconoce que está en una situación de violencia, le preguntas, ¿sufres violencia? Por supuesto te va a decir que no. En ella, en su imaginario, pues pegarle 2 veces, 3 veces a la semana o cada fin de semana que se emborracha la pareja, posiblemente eso sea lo normal. Entonces todavía estamos, y cuando preguntan en INEGI, ¿cuál es la razón por la que no pone denuncia? Es abrumadora la mayoría que dice, es que yo no sé, yo no sabía que yo sufría violencia, no sabía que ese delito existía o que se podía denunciar. O sea, también tenemos un nivel de desconocimiento enorme sobre los derechos de las mujeres justo en esas zonas comunitarias, rurales, en pobreza, en precariedad. En ciertos grupos sociales sigue sin conocerse, pero lamentablemente son esos grupos sociales también quienes más denuncian. Claro. Porque una vecina le dijo, porque la acompañó, porque en la escuela le decidieron darle acompañamiento, porque el patrón, la patrona o compañero de trabajo le está apoyando. Esos son de muchos de los casos que llegan a Quintana Roo. Claro, y no digamos que cuando tienen que denunciar de estas comunidades tienen que trasladarse a veces horas, kilómetros para poder presentar ese tipo de denuncias, porque tampoco se han acercado a estas zonas, estos módulos, y evidentemente, pues con este temor y además con un gasto que les representa todo ello, ¿no? No, pues imagínate, te tienes que acercar a un ministerio público, a una instancia de la mujer, y a ver si tienes para el camión, seguramente vas escondida, dónde dejan los niños y las niñas. Ahora ya están implementando estancias infantiles en estos centros de atención. Pero bueno, camión para los 4 niños, ¿cómo haces? Y no es solo una consulta, pues si te van a dar atención psicológica no puedes salir a la primera sesión, seguramente vas a necesitar 3, 5, 10. ¿Y cómo haces para venir esas 3, 5, 10 veces? O si denuncias al Ministerio Público, las reglas del proceso penal y de la investigación son claras. Se dice, primero viene, se te hace la atención psicológica si se necesita, luego vienen las periciales, luego tienes que venir a ratificar, luego tienes que venir al juzgado. O sea, son procesos normales, y de repente dice el Ministerio Público, no vino. O también dice la que atiende psicológicamente a las víctimas, pues tampoco vino, lleva 2 meses sin venir. Eso es lo más normal, que deserten de sus procesos de atención por todas las precariedades, o que tienen todo un sistema en contra que les limita para poder salir de esos espacios. Un reto bastante grande, sin duda, que se tiene, y que, bueno, sin duda, a través de este tipo de lucha, de estas manifestaciones, pues se tiene que ir incidiendo. Doctora Mónica, yo le agradezco que esté con nosotros compartiendo esta información. Seguramente la vamos a estar buscando más adelante para que nos cuente también muchas de las cosas. Y bueno, Mari Carmen, tenías ahí otra pregunta pendiente. Sí, ya nada más para concluir, Javier, doctora, sí me gustaría hacer un llamado, doctora, que usted nos lo diga a nivel público sobre qué hacer en caso de yo no querer asistir a la marcha este viernes, qué hacer yo como solamente una parte de estar viendo lo que sucede sin querer participar en ello, porque muchas veces también se señala, se juzga, ¿no? Se trata de interceder en ese tipo de manifestaciones y pues solicitudes que hacen las mujeres. ¿Qué hago si yo soy solamente un público receptor? Ay, muy buena pregunta. ¿Qué es lo que hacemos quienes a veces no podemos ir a marchas? También hay otras formas de marchas virtuales, o sea, el acompañamiento de las marchas que siempre se está viendo en redes, que las compañeras lo tienen en transmisión constante, estarlo comentando, porque también ahí hay interesantes comentarios. Hay compañeras que están ahí alrededor de las marchas en acompañamiento digital, porque ahí las personas comentan situaciones que están viviendo, y ahí tenemos compañeras expertas que van a estar orientando o diciendo sobre canalizaciones, donde podrían ir. Lo otro es que comenten en ese día, en sus posts, en sus redes sociales,
para que no solo las personas pues del público en general, sino todos estos que están alrededor, sus familiares, compañeros de trabajo, pues también estén en la misma sintonía. Y sobre todo, hacer mención en los espacios de trabajo, que muchas veces pues les llevan flores porque es el feliz día de la mujer, y realmente ya son muchas más las mujeres que dicen no es un día para celebrar, para festejar, es un día para conmemorar. De hecho es una tragedia lo que se está conmemorando allí. De allí surge de la lucha de la clase trabajadora de mujeres que piden mejores oportunidades, y en esa lucha algunas son encerradas en una textilería y le prenden fuego y mueren quemadas. De allí, por la lucha del derecho al trabajo, realmente es que surge el Día Internacional de la Mujer, y que esto que ya está tan conocido en redes y en medios digitales, el origen que las mujeres en sus espacios puedan ir y multiplicar toda esta información de lo que es el día. Ya muchos hombres, si lo vemos, se abstienen de no le voy a regalar flores, no le voy a regalar nada, le voy a decir que compañera, hoy es tu día, y se pueda tener una plática casi alfabetizadora, para que también pues muchos hombres se suban a este camión de la igualdad, porque es muy, muy fácil desde el privilegio pues no reconocer derechos. Claro. Pues bien, doctora, le agradecemos mucho que esté con nosotros, que haya tomado la llamada, por supuesto, e ir incidiendo en esta misma dinámica de igualdad. Que tenga un excelente día. Gracias por la invitación. Adiós a tu Hasta luego. Hasta luego.